continuación, Monjes Fanáticos. De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar locutores, los monjes Jovito y De Lagún. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Estamos al aire. ¿Empezamos? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. ¿Cómo estás, De Lagún? Bien, bien, Jovito, ¿tú cómo estás? Howdy, ¿cómo estás? Súper. ¿Sí? ¿Qué cuentan? ¿Qué tenemos para hoy en este episodio? Ya lo estamos anunciando en nuestro GC para los amigos que están siguiendo el streaming, que estamos un poquito atrasados porque tuvimos problemas técnicos, pero... Sí, le agradecemos a los que esperaron hasta esta hora, pero para el terror siempre es buena hora la noche. Mes del terror. Lo más cercano a medianoche. Radio Carolina. No sé por qué dije eso. Estamos buscando las causas que ocurren ahí en los espectadores que ocasionan miedo. Donde el espectador pierde su ánimo de vivir, se angustia y presenta un miedo irracional. Ahí ocurre el terror verdadero. Exacto. Definido específicamente como el miedo, es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Cuando éste supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional, aparece el terror, que es una sensación de miedo muy intensa. Y para los tipos de terror tenemos distintas alternativas. Las reacciones que generan miedo, ansiedad. El tema estético también puede ser un terror, algo ominoso, algo gigantesco, espacios claustrofóbicos. Describir ese tipo de lugares. Describir ese tipo de lugares, ciudades desoladas. O los personajes arquetipos en los que se evocan estos miedos. O sea, ahí tenemos los grandes monstruos. Sí, los monstruos, por ejemplo, ahí salen. Los monstruos, los ET. Sí. A mí me dan miedo los ET. Y también ahí tenemos la gama, por ejemplo, los niños causan un temor bastante importante. Son cosas tangibles y que uno asocia de repente con elementos positivos o buenos. Entonces, dentro de estas cosas o de estos arquetipos, tenemos lo que trajimos hoy día. Vamos a comentar de dónde nos inspiramos. Estuvimos escuchando el podcast, el especial de exorcismo de los amigos de Peor Caso. Les mandamos un saludo a Armando y a Christopher. Y ellos en su episodio se enfocan en el exorcismo, más explicar cuáles son los tipos de exorcismo en distintas religiones. Nosotros nos quisimos llevar este tema, lo quisimos profundizar y llevar a exorcismo y posesiones. No, y a las películas más relacionadas con esto. Exactamente, porque nuestro fuerte son las películas y por ende nos vamos a enfocar en darle películas clásicas que todo el mundo conoce, desde Roman Polanski, pasando por Sam Raimi y estrenos más recientes del 2017. Sí, los primeros imágenes las tenemos con Georges Méliès o con el mismo Ray Harryhausen en sus primeras aproximaciones a lo que era el mal y el demonio. Aproximaciones que tienen un uso bastante divertido o infantilizado del demonio y de sus lacayos. Y ahí tenemos estas famosas animaciones de Ray Harryhausen ahí con los esqueletos andantes, o los primeros diablillos de Georges Méliès ahí con bigotitos simpáticos y unos pequeños cuernos. Aparte que eso siempre el tema del miedo que nos ponen las iglesias, en esos prejuicios que arma la religión, no voy a decir específicamente cuál, pero la gran mayoría trabajan con el castigo a base de someter a los fanáticos. O a los creyentes. A los creyentes en este caso. Y por ende la figura el cacho, Don Sata. Don Sata, Belcebú, Lucifer. ¿Y cuántos otros nombres más tiene el señor Don Diablo? Por ende, esa es la figura más representativa de lo que es el castigo ante el pecado que puedes cometer. Claro, ahí lo llevamos a los clásicos antiguos, donde ya la figura todavía está un poco
infantilizada, pero ya un poco más real, que es La nave de Satanás, por ejemplo, en el año 35 de Harry Lachman, o La séptima víctima del año 43 de Mark Ronson. Son películas donde ya empieza a mostrarnos un cambio en este tema. Aclarar al tiro, por ejemplo, que hay mucha aproximación, o muchos dicen que estas películas son satánicas o malvadas, y en realidad, si uno les da una vista, distan mucho de ser satánicas y malvadas, porque en realidad los grandes directores llevan el tema de la creencia, y tenemos que pensar que siempre, o prácticamente siempre, termina triunfando el bien sobre el mal, ¿ya? O sea, la fe se impone a la maldad, Dios se impone al diablo en estas películas. Entonces, tildarlas de satánico en realidad es un poco antojadizo. Ahora, siempre hay un velo de misterio en estas producciones, porque la mayoría se dice que están malditas por tocar el tema de las posesiones y del diablo. Y que era la razón también por la cual al principio, durante el cine, en la época del cine, se tomaba tan a la ligera el diablo, y en las películas estas que eran de comienzo, cuando no habían sonido o eran mudas, el diablo se trataba de una manera casi cómica, de una forma con un personaje chistoso, para tratar de no evocar, De bajarle un poco el perfil, esa claro, era la gracia. de no llamar entre comillas al diablo, o llamar a esas cosas malas que pueden pasar. Y la primera gran película ya la tendremos para el año 1968, y es la llamada El bebé de Rosemary, o también conocida en español como La semilla del diablo, del director, bien controvertido por supuesto, Roman Polanski. Protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Maurice Evans y Ralph Bellamy como actores principales. Sí, está basada en la novela de Ira Levin, y es unas primeras películas donde ya el efecto diabólico es mucho mejor tratado y mejor llevado. Tenemos a Rosemary, que se cambia a un nuevo apartamento y empieza a conocer a la gente del edificio, gente muy extraña, a raíz de un accidente que ocurre en el edificio, y se empiezan a acercar vecinos muy simpáticos, muy amables, como podría tener cualquier fanático que nos esté escuchando en este minuto. Demos al tiro el primer dato freak, que es este fue el primer papel protagónico que tuvo la actriz Mia Farrow, que después sería muy conocida en Hollywood. Sí, y bueno, aparecen ahí los vecinos que empiezan a acercarse ahí a Rosemary, y son muy amables con ella y todo, hasta que ella tiene un sueño donde se ve siendo brutalmente violada por ¿cómo se llama? Por Satanás. Satanás. Que ese en realidad es como la escena más directa de alusión al diablo, Sí, al demonio. esa es la escena más fuerte, Y no hay otra. más diabólica dentro de todo. Exacto. Y el resto es una película muy bien construida en relación al suspenso, o en relación a que la gente pasa haciendo cosas que no es lo que aparenta detrás de ella, como que la ayuda va también muy condicionada a algunas situaciones, y le empiezan a dar obviamente alimentos especiales y todo a Rosemary para tenerla. La vida de su esposo se transforma rápidamente en un acto de buena fortuna, en un gran actor, y empieza a tener ahí algunos puntos la Rosemary para empezar a sospechar de ello y de que hay detrás un culto satánico. ¿Sabían ustedes que Roman Polanski enfocó esta película en hacerla bien ambigua, para que no fuera evidente al espectador qué es lo que estaba pasando, y por eso todos los hechos que se presentan son bastante inciertos, no dice para dónde va o de qué se trata? Son como subterfugios de trabajo. Exactamente, un subterfugio para para irle dando sugerencias al espectador, y eso a la vez crea una sensación de pánico, porque en general lo que nosotros queremos es tener certeza de las cosas que pasan. Entonces, al estar dándote pistas pero no decirte directamente quién es o qué pasa, te provoca angustia, que es lo que quiere sumergir en este tipo de películas el director Polanski. Sí, y llegará al clímax del asunto con Rosemary teniendo el bebé, donde incluso estaba metido el médico de cabecera ahí, los médicos siempre ahí dentro de los cultos satánicos. Un saludo a Monje Icónico. Y claro que tendría algo que ver mucho en esto, aunque no haga exámenes. Y tienen todos ahí la preocupación de cómo estará Rosemary, y finalmente primero le dicen que su bebé está muerto, pero no era así, y Rosemary se entera de que todo era un plan detrás, y que había tenido a la mismísima semilla del diablo, al hijo del
Cole flecha. Del cola flecha, el cola larga, no sé. Del cola larga. No, y ahí obviamente Rosemary termina la película. En vez de reproducir un rechazo, por eso le digo que principalmente esta película siempre gana el bien, pero en esta ocasión te deja un dejo ahí de maldad donde el protagonista finalmente, que es el bebé mismo, queda abrazado y siendo atendido porque el amor de madre es más fuerte. Inclusive aunque tenga esos ojos diabólicos que presenta al final de la película. Que eso es el segundo punto donde impacta esta película a nivel del espectador. Claro. De hecho, ustedes sabían que dentro de las maldiciones que tuvo esta producción, tiene que ver mucho con la locación donde estaba filmada, el edificio Dakota en Nueva York. Eso fue un detalle, como una especie de cameo. Ese lugar específicamente está bien maldito, ¿ah? Y es porque una de las cosas que ocurrió durante la filmación de esta película es que 2 actores murieron al año siguiente del estreno de esta película. Sí, y hay que recordar también que dicen que esta película llevó a la maldición que tuvo Roman Polanski a nivel personal con el tema de Charles Manson y la familia. Claro, porque la actriz que también participa en esta película fallece también en manos de esta secta. De la familia de Charles Manson. familia, sí. Sí, Sharon Tate, que era esposa de Polanski. Claro. Y para redondear las maldiciones, ustedes saben que años más tarde fue en ese mismo lugar donde John Lennon fue asesinado por un fanático. Ya, pero eso ya. Es parte del mito. Es parte del mito. Es parte del mito. así que- Sí, Salfate está escribiendo la historia. Felipe Tapia nos dice que el bebé de Rosemary es de mis favoritas. No ves nada, pero caes en la misma psicosis que Rose, de saber qué pasa. Este es un gran clásico del cine, y del cine de terror y del cine de posesiones y exorcismo. Tuvo un remake el año 2014 aproximadamente con Zoe Saldana, que está bastante hecho, muy similar. Trata de respetar algunos puntos importantes de la novela de Ira Levin, pero finalmente no tiene la misma fuerza narrativa que esta primera versión. ¿Y luego qué vendría después del Exorcista 1? Nos pasaríamos al Exorcista 1. Claro, No, después po. del bebé de Pero Rosemary. Rosemary, ahora viene el Ahora, exorcista. perdón, la película que viene ahora, sí tienen razón. Sí, del año 73, El Exorcista, dirigida por el gran William Friedkin. Y se basa en una novela de William Peter Blatty que tiene que ver con la documentación que hace o noveliza un caso real de exorcismo. Exorcismo, sí. Cambia bastante hechos porque obviamente es un libro de ficción y que adapta a William Friedkin. Y esta también es considerada, incluso más que El bebé de Rosemary, El Exorcista es considerado la gran película de terror porque estuvo nominada a varios premios y incluso para muchos llega a ser de las grandes películas del siglo XX. Bien reconocida, eso es verdad. La historia. ¿Alguien se la sabe? Literalmente. Sí, es bastante, no es tan complicada. Sí. Narra la historia de 2 padres. El padre Mary, que está buscando unas antiguas cosas arqueológicas y se encuentra con una estatua de un demonio. Y ese demonio ya lo había exorcizado anteriormente. Entonces ahí empieza la persecución. Y por otro lado tenemos al padre Merrin, que está con toda una crisis existencial respecto a su fe. Y él también es psicólogo. Entonces lo llaman para trabajar con una niña que está presentando algunos signos extraños de posesiones. Sí. Y inicialmente piensan que una posible enfermedad psicológica, por supuesto, que una buena película de exorcismo tiene que partir con descartar lo obvio, lo racional, lo científico primero, y ahí entra al campo de la fantasía o de la fantasía oscura que es una posesión. Y nos lleva a mostrar que es el caso real, pero obviamente si no hay escépticos de por medio, la película va perdiendo su peso. Lo que le ocurre a bastantes películas nuevas de exorcismo. Claro, entonces el padrecito que no cree mucho, el Carras, Damien Carras, se encuentra literalmente con este diablo en el cuerpo de esta pobre niñita. En realidad es niña, pues ni siquiera adolescente. 12 Sí, años. 12 tenía. años, Sí, ya, interpretada por estamos por ahí. Linda Blair. Linda Sí. Blair. Linda Blair, y por lo tanto pasan a hacer el exorcismo, que es la parte que más llama y recuerda a toda la gente
con mucho miedo. Sí, la escena de exorcismo, de hecho la versión extendida es todavía mejor porque además tiene mayores escenas que se mejoraron digitalmente de algunas cosas que William Friedkin no le gustaron cómo quedaron y no la quiso sacar en la primera versión, además de la extensión que siempre estaba limitado antes. Sí, alerta de spoiler cuando sale La caminando, araña al revés, sí, pues esta es caminando como araña. eso es parte de la versión nueva, pero es una escena Claro. bien escabrosa. Esa escena de hecho había sido censurada en varios países y por eso se decidió eliminar del corte original. Y cuando se sacó la reedición la colocaron porque la ya. tuvieron que terminar porque los efectos especiales no estaban terminados tampoco. Se notaban los cables, la escena como en sí no estaba bien hecha para salir al cine tampoco. Oye, y aquí llama mucho la atención que esto estaba viendo algún documental por ahí que vi. El padre mayor, el otro padre, no Damien Carras, el padre que ayuda al exorcismo. Merrin, ¿sí? El padre Merrill, resulta que es se ganó el premio al Oscar por la mejor maquillaje, ya que Sí. esa persona en esa época parece un abuelo, pareciera que si tuviera como 70 años, 80 años, y es una persona que en realidad en esa época cuando se grabó tenía alrededor de 30 años. Max von Sydow, el quien lo conoce en el despertar de la fuerza como el personaje que ayuda a Poe Dameron, Sí, sí. ese es el actor. Y por lo tanto, ahí es donde dicen que los grandes maquilladores no son los que hacen monstruos, no son los que hacen estas cosas horroríficas, sino que hacen parecer lo obvio como lo normal. De Gabriel hecho, Lago nos dice que El Exorcista es la primera película que le quitó el sueño. Yo Sí, es tuve, bien terrorífica. yo la vi por primera vez como a los 10 años y tuve pesadillas durante 3 días. Hay que considerar también que William Friedkin aquí fue bastante pesado con los actores porque hay muchas escenas que la grabó de improviso. De partida lo hizo grabar casi en una cámara frigorífica. Por eso toda la actuación, ellos tienen mucho frío. El hálito. El hálito de helado es Frío, real es real, porque sí. estaba en las locaciones. Imagínense que graban mucho rato. Además que es muy fuerte lo que hace la niña, que es muy chiquitita. Y ahí se hace esta dicotomía de que lo simple o el niño que es tan infantilizado, tan sano, puede proferir esos gritos Tremendos gritos, sí, alaracos verdad. y insultar tan fuerte. Y la parte, por ejemplo, cuando Linda Blair le tira, ¿cómo se llama? El vómito al padre Merrin, por ejemplo, está grabada, la repulsión y asco es real del actor. ¿Por qué? Porque el director no le avisó que le iba a tirar un puré a la cara. Entonces, el asco un cuando puré de recibe eso... arveja Sí. o guisante, como le llaman también. Sí, cuando recibe la cuestión en la cara, efectivamente El tipo pone no su cara sabía. es real. Y- y- Y es entre más, otras cosas. Entre otras cosas también, Linda Blair le pusieron un chaleco, una especie como de chaleco en la espalda, y para lograr los golpes que como de posesiones demoníacas, Pequeños la tiraban con cuerdas. Sí. Y es más, fue tanto que en esos movimientos bruscos donde no la avisaban, que lograron muy buenas imágenes, estos como movimientos de los brazos y el cuerpo, pero con eso ella tuvo Una lesiones lesión, sí. musculares que después, según ella cuenta, la llevaron a ser dependiente de los fármacos y por lo tanto entrar en el camino de la droga. ¿Y sabías tú que uno de los gritos que proporcionó ella la actriz, se usó después también en la película de manera recurrente? Sí. Así que, hablando del misterio que tienen estas películas, que ya lo hemos comentado, tienen como un hálito de mitos ahí que están poseídas o malditas las películas. Por ejemplo, cosas sobrenaturales que pasaron durante la producción. Habían velos de fotografía que rollos de fotografía que estaban totalmente velados y sin ningún motivo aparente, o sea, sin intervención. También hubo un set que estaba listo para grabar y de pronto de la nada se quemó. Eso también salió en la noticia incluso. Gabriel Lago nos comenta que el caso real era de un adolescente de seudónimo Roland Dewey, de 1949 en Estados Unidos, en el cual tenía telequinesis e incluso se involucró la Iglesia Católica. Sí, tienen antecedentes para atrás. Bueno, parte todo, el padre, la película ya la vieron todos, así que vamos a cometer aquí spoiler nomás. El padre Merrin termina sacrificándose, obligando al demonio que lo posee a él y él se suicida. Llega otro padre que lo asistía y le toma la extrema unción y lo perdona para que él no se vaya al infierno, por supuesto, pero así terminan liberando a la niña. Pero en el año 77 sacarían una segunda parte, o sea, ya esta película dio pie a una saga y partieron las sagas de películas de terror, que sería Exorcista 2, El hereje, bajo la dirección de John Boorman y que continuaba las historias de Linda Blair ya más adolescente. Bastante
tiempo de diferencia, son 5 años, pero en la actriz se nota. Ya es una niña adolescente, tiene unos muy buenos actores, por ejemplo, Mac von Sydow aparece nuevamente en un cameo. Y sale también James Earl Jones. Para todos los fanáticos de Star Wars van a reconocerlo. Claro, no cumplió mucho las expectativas de esto, así que, porque más que nada el guión está demasiado confuso y no cumple con asemejarse más bien a un terror psicológico como fue la primera, sino que, como dicen ustedes, trata de ahondar en la historia, pero no hace alusión a los efectos y al terror básico que fue la primera Claro, de la saga. sí, ahí la saga de hecho va en decadencia. Gabriel Lago nos comenta que la 3 es un asco y efectivamente la tercera del año 1990, o sea, pasan 13 años, la dirige el mismo escritor de la novela, William Peter Blatty, y trata de contarnos un poco la historia de redención de otros padres y un reencuentro con el supuesto padre Carras. Y después tenemos la tercera parte, ¿cierto? En el año 1990, El Exorcista 3, dirigido por el escritor William Peter Blatty, ¿cierto? Esa es la que te estaba La que comentando. te estás contando tú. Y después de esa está en el 2004, El Exorcista, El Comienzo. Sí, ahí hay dos versiones, porque efectivamente se rodó una versión que se llamaba Dominion, que la dirigió un director y el estudio no le gustó, entonces finalmente terminó con otra película como El Exorcista El Comienzo de Ronnie Harling, ¿ya? Y nos narraba las historias también era como una especie de precuela donde hablaba sobre la estatua que encontraron. Y finalmente el director de esta Dominion termina pidiendo que le liberen la película y la termina estrenando el año 2005. Y después tenemos la serie de televisión del 2016. Sí, la serie de televisión tuvo 2 temporadas, lamentablemente Fox la canceló, pero era bastante buena. ¿Alguno de ustedes la vio? No, yo no la vi. Tampoco. Les voy a comentar. A ver, el reparto era bien interesante. Actuaba el actor mexicano Alfonso Herrera, que ha tenido una buena carrera en Hollywood. Ben Dalliance, que también es un secundario bastante famoso. Y Gina Davis. Y a pesar de que al principio nos intentó engañar, porque ya habían pasado 40 años de la serie, De o la, de la original, primera, de la de película original, sí. nos intentó engañar un poquitito porque nos narra la historia de una familia, que nos da un apellido y todo. Finalmente, Gina Davis interpreta a el mismo personaje de Linda Blair, a la actriz original. Entonces, finalmente nos está contando la historia y de que el mal se ha ido extendiendo porque aquí son sus hijas las que son posesas. Y nos muestra además una muy buena trama que tiene que ver con el mal en 40 años metido en las altas esferas de la Iglesia Católica, donde los herederos de estas posesiones o de estos demonios ya tienen miembros importantes dentro del clero y toman decisiones. Entonces nos muestra ambas historias y con la historia de 2 padres que se salen un poco de la norma y que se dedican a realizar exorcismos. Es una muy buena primera temporada y que con los mismos personajes, ya sacando la historia de Gina Davis, que fue el enganche, o de la familia original, nos muestra la historia de donde sale el actor John Cho, que sale en Star Trek, famoso por estar en esa serie, y Brianna Hildebrand, que es la de Deadpool, Negasonic. Entonces nos muestra la historia de una familia de acogida donde la madre se suicidó, una familia de acogida de niños huérfanos donde la madre se suicidó y hay un demonio acosándolos también, y que obviamente que el fin es hacer pecar a los padres que están trabajando en la serie. Es bastante buena, bastante interesante, pero lamentablemente Fox la canceló después de la segunda temporada. El maldito rating ahí pega. Oye, Al por final. si acaso Las también, lucas, pues sí, al final todo es lucas y rating, todo eso gira a la par. el mismo director, William Friedkin, de la primera de las películas, también apareció un documental hace poco, hace unos 2 meses más o menos, en Netflix, Buenísimo, sí. The Devil and Father Amort, que es la historia de un exorcismo real, donde él dice que él plantea que es ¿cómo decirlo? Es como un ministro de fe, porque él da la fe de que todas las grabaciones y todo lo que muestra no lo ha manipulado. Y por lo tanto muestra a un padre católico Presenciando- actuando, ya, claro. tratando de quitarle un demonio a Exacto. una niña, a un adulto mayor de Italia, si mal no Sí, recuerdo. una italiana. Sí. A un Efectuando italiano. directamente un exorcismo. Eso quiere decir. Está muy bien hecho y deja la duda. ¿Por Si qué? realmente Si ocurre. realmente ocurre, según yo, sí. Sí, te plantea, le deja al espectador la definición de si es real o no y si creen o no. El creerlos va parte de la fe de cada persona, que es lo que señalan. Él dice, yo filmé una película basada en un libro, una historia ficticia, basada en algo real, pero era una historia ficticia lo que él filmó, y ahora ha conocido el verdadero nivel de los exorcismos ahora en esa edad y
y lo hace dudar también de su fe. Él era bastante creyente en su último tiempo. De hecho, discutíamos que la voz que se escuchaba no es que se escuchara una especie de Sí, balbuceo. hay como una parte, muestra un exorcismo real que tiene como una doble voz. Como que tuviera un efecto de mesa, así, como de reverb reverb. profundo, pero que en realidad no se sabe si eso no es. Sí, ahí empieza la parte de que quién cree. Yo, por ejemplo, no encuentro que sea. Yo creo que algo de truco hay, pero. Puede ser, claro, de Pero manipulación. sí hay gente que dice que está muy bien logrado y que no se aprecia un posible truco. Déjenme darle un último easter egg o datito freak de esta película, El Exorcista, la primera. ¿Ustedes sabían que Debbie Reynolds, no sé si le suena a la actriz Debbie Reynolds, conocidísima, ¿sí? ¿Sí? Ella postuló para el personaje de la mamá de ¿cómo se llama esto? De Reagan. De Reagan. Y a su vez estuvo, adivinen a quién proponiendo para el papel de Reagan específicamente. A La princesa La Leia. princesa Carrie Leia. Fisher. Sí. A ella la estuvo postulando. Imagínense, hubiese sido Leia en vez de... ¿Se parecen físicamente? Tienen Puede un ser, aire, tienen un sí, aire, sí, sí, sí. y la edad creo Linda que era Blair, sí. similar. Sí. Bueno, Linda Blair quedó bien encasillada, también así como Carrie Fisher con el papel de Leia. O sea, Exactamente, sí. ambas carreras ahí quedaron encasilladas en eso. Sí. Pincu nos dice, buena cabro, buen tema las pelis de terror de culto. Me Aprovechando encanta. esta noche Le mandamos saludos a del Pincu terror. también. Esta noche del terror. Sí. ¿Qué película tenemos a continuación? Otra también La conocidísima. tercera patita de esta noche es The Omen, también llamada La Profecía. Filmada en el año 76 por Richard Donner. For generations, protagonizada por the Gregory Thorns Peck, have been a family of tremendous wealth, Leanne position, Rimes and y David power. Warner. The perfect marriage Esta of es la Ambassador saga de Robert Thorne and his Demian, wife Catherine el hijo del demonio. was fulfilled by the birth of their son, Damien. Tenía esta cara de malo And then, como de cara comercial así. when the con child el was colorado, 5 years old, la mirada... Se parece al Something cuadro ese que terrible está en todas happened. las casas El niño chilenas. que- el niño que El llora. niño que llora. ¿Se lo está comiendo el pescado o está llorando? and then it happened again. Was it an accident? Así que, Was it la murder? historia de la profecía. Bueno, aquí ya nos vamos a la historia del anticristo principalmente, que es una de las temáticas dentro de las posesiones que hay, que es la llegada del anticristo, del demonio a la tierra. Y para eso necesita obviamente traspasar umbrales normales, como son nacer, igual que como la figura que nos presenta el nacimiento de Cristo. Entonces tenemos la historia de Demian, que es una familia norteamericana que se encuentra en Inglaterra, en diplomático, que van a tener a su hijo a un hospital. Lamentablemente, o se supone que su hijo muere durante el parto. Entonces, misteriosamente le ofrecen al padre, para que su señora no se caiga o no se deprima tanto, caiga en una depresión absoluta, le ofrecen un reemplazo de un niño huérfano. Y este niño huérfano Como se, te cambio un caro chico, toma. Eso no sí, es. se lo entregan. Vale por un caro chico, toma. Se lo entregan ahí a la familia y se empieza a criar con ellos. Pero con el paso del tiempo a este lo nombran embajador de Estados Unidos en Inglaterra, una persona poderosa porque obviamente el anticristo necesita contactos y poder para llegar ahí a dominar a la humanidad. Esto fue en el hospital de Talca, parece. Ahí hay cambiazo, claro. Y quizá, como... Y tenemos entonces que empiezan a ocurrir circunstancias bien extrañas de muerte y de asesinatos que tienen que ver con Demian. Y ahí vemos al cabro chico muy malo. Y la investigación o toda la gente que empieza a investigar a este Demian, que además tiene la marca del anticristo en su cuero cabelludo. De hecho, esa marca los era 666. era como la pista que les decían, oye, tú tienes que buscar estas señales. Y entre esas era el cuero cabelludo, era una lunar, una especie de marca de nacimiento Sí. con la forma de los 3-6. Sí, ahí, Ah. ahí notable en la escena, por ejemplo, cuando una de sus nanas, por así decirlo, se suicida delante de Demian y le dice, todo lo hago por ti. Y ahí empiezan las señales del mal de este niño y que está en el interior de él. Oye, según yo, en Chile hay puros cambiazos porque todos los papás son de pelito negro y la guagua está saliendo toda rubia. Yo, ojo ahí, ojo ahí. ¿Sí? Sí. Que, no, sí, que son rubias, pero después al sol se... Oye, pero todo esto El sabía... tío Nacho. Tío Nacho. No sé. Oigan, ¿ustedes sabían a todo esto que el rol de Demian originalmente tenía que ser una niña? Que Richard Donner quería que fuera una niñita mejor y si no fuera por el casting que hizo el actor cabro Que le dio chico. más miedo al cabro chico. Sí, pero sabes tú que recrearon una escena donde tenían que pelear y él lo tenía que ofender el cabro chico al actor y le empezó a decir grabato
y cuestiones súper como ¿Fuerte? malas y fuertes hasta que lo agredió y fue un poco por eso que lo convenció del asunto. Se la jugó. Se la cuando, jugó, sí. sí, cuando ya empiezan a investigar, obviamente, el padre de Demian empieza a encontrar muchas cosas raras. La esposa queda embarazada nuevamente, pero un accidente ocasionado por Demian hace que pierda la guagua, la bota por un balcón. Entonces, bien fuerte. Un padre que también está investigando es atravesado por una lanza en la iglesia y también ahí muere en circunstancias extrañas. Lo que- Entonces Oye, empiezan a cerrar todos los casos con el tema de las muertes que ocasiona Demian. Claro, lo que pasa es que en la medida que Damien está manifestando sus poderes, porque pensemos que todavía es un niño acá, está encontrando sus habilidades como sus superpoderes, por decirlo así, y en la medida que aparecen estos superpoderes en manifiesto, resulta que El cabro chico está... empieza a eliminar a toda la gente Sí. que les cae mal, así como que, por decirlo así, oye, tú estás en contra mía, ¡pum!, fuera. Después viene la nana, ya, tírate, pa. Y así empieza, empieza a manifestarse su... Sí, de forma hecho, fuerte. sí, de hecho el padre no se convence hasta que muere su esposa. Muere por culpa de Demian, obviamente, y ahí él vuelve, encuentra todo el signo del 666 que tiene Demian y lo tiene que matar con una lanza especial en Tierra Santa. Entonces, por lo cual lo lleva a una iglesia, se lo rapta, pero los servicios de inteligencia creen que se ha vuelto loco por la muerte de su esposa, entonces lo abaten a tiros y no alcanza a matar a Demian. Ay, el cabro chico sonríe. en Y la ahí, escena. y ahí se viene, salva. viene el final, sí. El gran final, cuando sí. más encima llega el mismo presidente de Estados Unidos, Que es amigo de la familia. amigo de la Y que lo familia, adopta. y lo lleva de la mano. No lo adopta, lo lleva de la mano y ahí... Sí, da a porque entender es que lo cuida. da a entender, en el término de la 1 da a entender que como que se Sí. queda más encima al alero del presidente de Estados Unidos y el niño se da vuelta y sonríe maquiavélicamente. Faltó que el presidente fuera Franz Underwood. Y ahí ya sí, Más o era menos. malo. Bueno, ahí quizás quién sale perdiendo ahí. El cabro chico, el presidente. Sí, luego de esta cinta, de esta gran cinta, vendrá una continuación también que se llamará Demian o La Profecía 2, dirigida por Don Taylor. Y obviamente que aquí nos cuenta, ¿por qué te digo que no lo adoptó el presidente? Porque nos cuenta la historia de que un tío que sí. del papá, digamos, también con buena figuración política, pero con una gran fortuna de las empresas Thor, lo adopta. Y ahí nos empieza a mostrar un Demian ya más juvenil, cercano a los 14, 15 años más o menos. Y muestra a este actor que se viste medio, está en una escuela como paramilitar y todo, entonces es bien... Nos empieza a mostrar el lado fascista también del anticristo. Sí, Sí, no, y o sea, de hecho, el anticristo se pitea todo. Po. Es que va revelando sus planes, pues, o sea, lo que quiere Sí. es llegar a la dominación completa. Y lo peor de todo, mató al primo, mató a la familia y se quedó con la plata de la familia. Claro, Sí, en esta segunda exacto. mata a todos, incluso su tía, que lo defiende a muerte, porque ahí Cree que uno no sé. se revela que es como la reencarnación de la puta de Babilonia, un elemento también de la teoría del anticristo. Entonces, a pesar de eso, la termina matando igual y los quema a todos y se transforma en el heredero de la fortuna. Sí, y con eso ya adquiere como influencias, que es lo que vamos a ver en la tercera parte. En la tercera parte, interpretada nada menos que por Sam Neill, el mismo actor de Jurassic Park para los amigos, Sí. ya nos interpreta a un Demian Thor de 32 años y obviamente un joven frío y calculador Un que Snoke. ya es mucho más, está mucho más claro de su legado diabólico que tiene. Y sus intenciones con el mundo. Esa Sí, es la y ahí ya gracia. empieza a maquinar, empieza a moverse políticamente e incluso se mete con una niña que tiene un joven y la deja embarazada, lo que nos dará pie para ir para la cuarta película. Afortunadamente, como siempre les comentaba, no siempre triunfa el mal, sino que aquí ya tenemos los finales un poco más positivos y ella termina matando a Demian para evitar que domine el mundo y lo haga, que el anticristo termine reinando todo. No, terrible, ¿eh? ¿Cuál de todas les gustó más de la profecía? La primera yo creo que es la más icónica. Yo creo que la ¿verdad? primera es la más icónica, sí. ¿Cierto? Sí, Aunque la tercera también tiene buenos comentarios. Luego vendrá la profecía 4, el despertar, que la protagonista es la hija. Y ahí volvemos a la historia original que tú decías, que podía haber sido una niña. Para haber hecho más el disímil del hijo de Cristo, Sí. haber sido una mujer. De hecho, podríamos decir que es una especie de reboot, pero como adoptaron este tema de esta hija que quedó dando vueltas. sí, la hija de Demian, Sí. Delia, que le ponen, que Delia, también tiene exactamente. poderes, obviamente. Y pasa a ocurrir lo mismo que es como la versión original de lo que querían hacer en la primera película. Y tenemos otra más, una versión, Sí, tenemos un reboot. un reboot Obviamente, como tal. en el año 2006, a raíz del 6 del término del año, se quiso hacer un buen reboot. Habían pasado también 40 años de la primera película.
Entonces, el 6 de junio del 2006 se estrena La Profecía 666. Y una nueva versión con dirigida por John Moore con Liv Schreiber y Julia Stiles. Y tendremos el papel de Mia Farrow como la nana de Demian. Pero nos cuenta bastante. Solo como característica es una película no es tan mal lograda. Tiene algunos momentos un poco interesantes. Y nos muestra un poquitito algunas cosas más fantásticas. Por ejemplo, aquí nos dice que la madre de Demian sería un chacal que fue tomado como cuerpo humano y poseído por el diablo, que nos da una noción mucho más cercana a la teoría, por ejemplo, de los romanos de Rómulo y Remo, que fueron criados por una loba. Entonces Claro. aquí nos muestra esta parte del chacal, porque él cuando va a desenterrar a la supuesta madre de Demian encuentra un resto de un chacal. Claro. Ahora tenemos una nueva película, pasando ya a otro estreno del año 1981 de Sam Raimi, de Evil Dead, o El Despertar del Diablo, como se conoce en México, o Posesión Infernal. Como se en Latinoamérica, ¿sí? En España, no, en España. En España, Posesión Infernal. Posesión Infernal. Hostias, tío. Hostia, sí. El Despertar del Diablo Sí. era acá en Latinoamérica. Esta sí. es una película ya más de los años 80, donde el terror es bien grotesco. Muchos la asocian con películas de zombies, pero en realidad el gran meollo del asunto, ¿y por qué lo excluimos acá? Porque esto corresponde a una película de posesión, que es un grupo de jóvenes que va al bosque, la típica película juvenil que después dio pie a muchas otras películas, y donde encuentran extrañas grabaciones y el libro denominado El Necronomicon, Claro. que sale en las novelas de Lovecraft, por si Sí, acaso. sí. Eh, Y que muchos discuten si realmente existe, si hasta existe el día de hoy. Sí, hay Siendo una teoría ahí del invención mago Al-Estair, el mago loco, Exacto. un árabe loco que escribió este libro Que del también lo demonio. mezclan con esto O el de la... libro de los muertos. Claro, de los testamentos apócrifos que salen después. Y hacen un enreo más o menos ahí. La gran característica de esta saga fue el nivel de gore que presentó y que después la fue poco a poco mezclando con un tono de comedia negra también y de mucho humor negro, y protagonizada por un personaje que se volvió icónico, que es sí. Bruce Campbell El en gran el papel actor, de sí. Ash. De Hush. Ahora, ¿sabían ustedes que el Sam Raimi con Bruce Campbell eran compañeros de universidad y tenían este proyecto, o sea, tenían la idea de hacer una película de terror de hace mucho tiempo? Se demoró 10 años en poder hacerlo, ¿sí? En financiarlo, en la historia ahí un poquito interesante, pero... Sí, este es uno de los casos donde película donde de hecho Sam Raimi dio muchas cátedras de que querer hacer algo, si tú luchabas, Lo podías puedes, hacerlo, claro. porque este prácticamente está hecho con el vuelto del pan, como se dice. Sí, le pidió en común. hasta la nana le pidió plata para poder hacer esta película. Sí, literalmente. Claro, de hecho después encontraría un productor que creyó en su proyecto y le financiaría las siguientes partes de esto, de Evil Dead. Irving Shafiro era. Sí. Fue el productor. No, y tiene escenas muy entretenidas. Incluso esto. Hay una escena, si mal no recuerdo, una escena del espejo ¿Mm? que a mí me voló la cabeza cuando la vi porque ahora no tengo ese recuerdo exactamente qué pasaba, pero hay una escena donde este personaje creo que se estaba mirando al espejo y resulta que en realidad era la realidad lo que le estaba pasando. Y esa vuelta tan original que encontré cuando lo mostraron, que dije, uy, la película es buenísima. La primera vez que la vi. Pinku nos decía a raíz de La Profecía 666, tenía todo listo para ir al cine y mi prima casi se orinó, no pude verla. Cosas que pasan ahí, Pasas señales. Claro, una chiste. ¿Sabían ustedes que esta película, Evil Dead, originalmente se quería llamar, así la quería poner Sam Raimi, The Book of Death, el libro de la muerte, ¿Mm? pero para tratar de llegar al público medio adolescente y todo, porque en cierto modo lo podía desincentivar por el título, el mismo productor Irving Shafiro le indicó que Evil Dead sonaba más bonito. Más bonito. Sí, es verdad. Y era un homenaje a Lovecraft también. Sí, Lo que sí, conversamos. tiene el tema del Necronomicon y tiene muchos elementos ahí de las posesiones y todo. La parte donde la tipa queda poseída y la encierran como en el sótano y empieza a abrir la puerta cada cierto tiempo para sacar la cabeza poseída, Sí. es bastante notable. Aquí hay que considerar que en esta película el uso de los maquillajes es súper útil. ¿Sabías tú que ese sótano nunca existió? Que la cabaña donde arrendaron no tenía sótano y para poder hacer esa escena tuvieron que cavar un hoyo de más o menos 3x3 Y la taparon. y hacer una especie de puerta. Claro, Para que se metiera la para actriz. meter, claro. Y todos los que fueran dentro del sótano eran escenas en otro lugar, no era la misma cabaña. Claro, el sótano es más grande porque ahí encuentran de hecho el libro ahí supuestamente hecho de cuero humano, De cuero humano y con y distintas- escrito con sangre. Sí, tremendo. Pero eso les digo, imagínense, un hoyo de 3x3 donde metieron Sí. a la Esta película hay mucha gente que ha tenido muchas pesadillas con esta.
Es bastante muy tenebrosa cruda, porque... sí. Y además que es de todas las que hemos visto hasta aquí, de todas las clásicas, esta es la primera donde el gore se vuelve principal. O sea, hay Sí. mucha sangre. En la otra tenemos elementos tenebrosos, macabros de posesiones, pero dentro de un contexto un poco más racional. Se emparenta un poco más al Exorcista en la parte de Linda Blair, pero aquí tenemos mucho más elementos gore y la explosión, cortes de brazos, sangre. Pero ¿sabías tú etcétera. que para reducir un poquito el tema de la calificación, la sangre la mezclaron con un porcentaje X de leche para hacerla más rosácea, más blanquecina? Un poquito más falsa, sí. Más falsa y así pasara la clasificación de los críticos, que la querían clasificar como X, que era temida, así como onda, la podías ver la vuelta de 80 años nomás. Sí, de hecho en el año 87 se hará Evil Dead 2, donde tenemos al protagonista Ash, que debe primero, como ya había pasado su tiempo, parten explicándonos un poquitito lo que había pasado hacía 6 años atrás, o sea, parte con un resumen. ¿Por qué partió con este Que en resumen? realidad es como un remake de la película. Claro, la primera parte, los primeros 15 minutos, es un remake de la película De anterior. la película anterior. Pero La esto pasó como la primera tuvieron que pedirle casi Plata a todo el permiso mundo. a todo el mundo, habían problemas de derecho, entonces para poder explicarlo y no pudieron utilizar el metraje anterior, tuvieron que volver a Claro. grabar unos pedazos. Ahí el productor Irving Shafiro vendió a todo el mundo, así quiere esta película, ¡pum!, le vendió los derechos. Y ahí pasa lo que dice Jovito, como era más fácil volverla a grabar que pedir los derechos de vuelta para Sí, todo el los mundo. primeros 15 minutos están grabados de nuevo Totalmente no. y es como un remake de su propia película. De la propia película. Y de ahí sigue la historia que incluye que el término cuando la mano de Ash De Ash. queda poseída y Sí. termina cortándose. Y se la corta para poder evitar Y ahí se pone la sierra. Ahí aparece la la famosa sierra. en el brazo. Sí. Y de hecho, ¿ustedes sabían que la voz que sale de los poseídos en estas películas, la de Sam Raimi, ¿No? modificada? Buen dato. Buen dato. Sí. Gabriel Lagos dice que el remake también le gustó. Ya también vamos a ir al remake. Vendrá en el año 92 el tercer título que le habrían cambiado un poquito el nombre. Se llama The Army o la Armada de la Oscuridad. Sí. Y también aquí, en la última termina cuando ya con los portales termina Ash en el pasado, viajando en el tiempo y enfrentándose a un demonio verdadero. Y ahí termina con la escopeta y con la sierra, y ahí se pone la parte icónica del personaje, y termina siendo idolatrado como un héroe. Sí, y después viene la tercera parte, donde hace una especie de viaje en el tiempo para ayudar a los caballeros templarios a vencer al Ya al la- Colarudo, ella es vuelta a la loca ya, posesión ¿no? ella. Sí. Claro, y resulta que ahí él necesita recuperar el Necronomicon para poder devolverse a su época. Y por ende tiene que aliarse con los templarios para poder combatir estos demonios y posesos que están tratando de dominar la Edad Media. ¿Sí? Aquí esta película ya de plantón se transforma en una comedia negra, deja bastante el género del horror, sigue siendo gore y sigue siendo de terror, pero es mucho más comedia negra. E incluso Sam Raimi tuvo que cambiar el final porque su final ideal, Ash se tomaba unas gotitas para quedarse dormido, para despertar tantos siglos después, porque así viajaba al final al Terminaba, futuro. claro, más no en el presente, Claro. en el futuro. Pero se equivocaba y se tomaba una gota de más y terminaba 100 años en el futuro y se encontraba con una ciudad devastada por la guerra nuclear. apocalipsis, Y ahí como que- terminaba... Como los finales de Homero en el viaje en el tiempo. Pero los productores no quisieron y lo hicieron volver a su tiempo por alguna posibilidad de continuar la saga. Y vendría el remake en el año 2013, donde el director Federico Álvarez, uruguayo, toma un remake y toma, con el permiso de Sam Raimi, de Bruce Campbell, y es una especie de remake, reboot y parte dentro de la cosmología, porque en algún minuto lo quisieron juntar con H. Una nueva historia, que decían, esta es una nueva historia dentro del mismo universo, pero no necesariamente es un reboot. Y finalmente, a raíz de esta buena recepción, en el año 2015 se estrena la serie Ash vs. Evil Dead. En Netflix. En Netflix y por la serie, la cadena Starz, donde tiene 3 temporadas. Es una serie bastante entretenida y sigue con la idea de un Bruce Campbell que tiene que luchar para que el mal no se haga cargo del mundo. Y vuelve el propio Bruce Campbell ahí, como lo decíamos. como 50 decía Jovito, añitos. 50 añitos a tomar el mismo papel de H. Eso yo creo que fue Sí. nostálgico. Ahora que está de moda la nostalgia, el volver que el mismo actor hiciera su papel otra vez. Sí, no, bueno, ¿Cierto? bueno. También como dato anecdótico del mismo remake, no utilizan para nada CGI.
todo es solo A la efectos a la antigua. Sí. De hecho, eso encareció un poco la película. El CGI hubiera sido mucho más fácil. Todos son efectos de los maquilladores y de los efectos especiales clásicos que tenía la cinta y no usa nada de CGI. De hecho, el mismo director dice, existe eso de CGI, a lo mejor me hubiera sido más fácil. Más Como un caro poco o siendo más sarcástico. barato, eso es interesante. Era más barato el CGI. Pagarle un staff para lograr esos nivel de... Tienes que pensar que el CGI lo vas poniendo dentro del mismo actor sin tener que maquillarlo tanto. Como el Pero de aquí- Superman. Como el más o bigotito menos de el bigotito de Superman. Superman. Pero aquí cada vez que tenían que filmar, a los actores tenían que volver a maquillarlo y hacer todo el seguimiento para que tuviera la continuidad adecuada. No, tremendo, ¿eh? Ahora pasamos a algo más relacionado. Bueno, hemos hablado de religión, de posesiones y todo, pero también hay un mito que tiene que ver con la religión y que tiene que ver con las marcas que dejan en los cuerpos. Como la del Padre Pío. La del Padre Pío, sí, las marcas de esta película llamada Estigma. Stigma del año 99 de Rupert Wainwright nos trae de vuelta un poquitito más al terror relacionado con las creencias, con la religión misma. Recordemos que ese es el tema de hoy día. El arquetipo de la religión que te lleva a presentar cosas normales en un ambiente tétrico, tenebroso. Las marcas de los estigmas se supone que son las marcas que recibió Cristo al minuto que fue crucificado, los distintos estigmas que tiene. Y la gente muy creyente puede estar sometida a estos estigmas. Los religiosos o la gente creyente señala que esto es por una extrema conexión con Dios y con Cristo. La gente escéptica dice que es un proceso psicológico que se autoconvencen. Sí, claro. Se autoconvencen Sí. e incluso se podrían llegar a ser llagas. Tenemos gente religiosa principalmente que ha presentado durante la historia los estigmas, y en este caso es una niña que le llega de rebote, su madre le envía un relicario, un rosario de un antiguo padre que estaba haciendo una investigación y que tenía un poco de conflicto con la iglesia porque al parecer algo encontró que a la iglesia no le gustó, y ese rosario llega en contacto con la niña y finalmente ella empieza a sufrir los mismos estigmas que tenía este padre. Claro, de hecho, podríamos decir que este rosario o relicario tenía el alma del padre y que sería ese el demonio que la posee esta niña, como para tratar de hacer... ¿Y el padrecito entonces era Malulo? No. Ahí Esa es la vamos, duda. porque en Este este es el caso, tema, que en está- este caso es una posesión misma y no es Como una tal. posesión diabólica, sino que Claro. el espíritu que posee a la niña es la del padre Alameida, que es un viejito que fallece al principio de la película. Es del Y el primer- padre, claro. sí, el padre es muy religioso y es una posesión en cierta... A ella le ocasiona mucho daño, por supuesto, y mucho problema, pero es una ocasión positiva. ¿Por qué? Porque se supone que él encontró los manuscritos de un evangelio apócrifo, que sería el evangelio de ya. Santo Tomás. ¿Cuál sería la gracia? Que Santo Tomás estuvo con el mismísimo Cristo y además se revelaba como uno de los apóstoles más reacios a creer porque sí. Entonces las palabras que evocaban finalmente obligaban a que la iglesia no tenía ninguna importancia, y eso destruía cualquier religión porque no debían existir curas, no debían existir pastores, no debían existir iglesias, sino que tu comunión debía ser directamente y obrar una buena vida, y eso obviamente está en contra de muchas doctrinas, y no solamente la religión católica, sino que en muchas religiones o en muchas sectas de creyentes que podrían obviamente generar un conflicto. Entonces la misma iglesia estaba contra él. De hecho, Es una buena película, presenta Sí. bien y está bien representada la parte del shock que le dan los estigmas en Patricia Arquette. o sea, no parece exagerado. Y plantea el tema de si pueden ser o no reales los estigmas también es como parte profunda de la película. Ahí. Sí. Pasamos a la siguiente... El Película de exorcismo de Emily Rose. Sí, Gabriel dice Otro que caso esta de vida película real. lo volvió ateo. La iglesia no cree en nada. Pero obviamente que el padre no estipulaba eso. Lo que rompía eran las instituciones, no la creencia. Sí, siempre ha sido el tema de... Sí, si es necesario o no. Exacto. Pero el supuesto evangelio de Santo Tomás atacaba a las instituciones, Era como al revelarse. físico, digamos, sí. Como darse vuelta a la chaqueta y revelar las yayitas. Es como que no necesitan intermediarios para llegar a... Adiós. Y tendremos una película también que en el año 2005 de Scott Derrickson, que es un tipo que está bastante involucrado en películas de este corte de posesiones y exorcismo, con el gran caso de El exorcismo de Emily Rose. Gran película que nos muestra obviamente la historia de Emily Rose y dentro del contexto de que están juzgando al padre Richard Moore.
Tom Por la- Wilkinson, el actor Tom Wilkinson. Por la muerte de La muerte de Emily Rose. ¿Por qué? Claro. Porque lo acusan de negligencia tanto a él como a su familia por haberle suspendido el tratamiento al cual tenía. Es que aquí donde está el Está tema basado en un caso real. Sí, aquí está el tema, un poco de la discusión de hasta dónde la iglesia puede intervenir como un supuesto caso de exorcismo para tratarla en vez de ser un tratamiento, por ejemplo, una enfermedad neurológica, psiquiátrica o de algún otro tipo. Ese es como el debate principal y ahí es donde esta película se cuelga. Y por lo tanto ahí entra esta abogada. Sí, interpretada por Laura Linney y que nos muestra la parte como... Entra a escéptica, defender. sí. Claro, la parte Él escéptica. está defendiendo al padre padrecito. dentro de todo, pero además empieza a tener... empieza a caer en lo que es sus propias creencias, su propia convicción de atea o de agnóstica con un concepto católico. Pero por- Además que nos muestra bastante bien las escenas de exorcismo, son bastante creíbles. Y se supone que ocupan audios reales. Sí, lo mezclan. El caso está basado en la vida real de Anneliese Michel, una joven alemana que sufrió en carne propia los eventos que se presentan en pantalla. De hecho, hay muchas escenas que están hechas textuales de las grabaciones y de los respaldos que tienen de este caso de Anneliese Michel. Y por lo tanto aquí vamos viendo la peliculita que esta escéptica abogada se va dando cuenta que probablemente puede ser que exista algo malo porque se mueren personas, se le mueren los testigos. Sí, pasan le cosas pasan raras puras cosas que raras. la hacen dudar. Ahora, esta película tiene la gracia que también nos presenta la misma dualidad que se habían enfrentado la abogada, es el creer o no está en el espectador. Así de simple. Por eso están bien llevada y tan buena esta película. Pasamos entonces... La más relacionada ¿Seguimos? con los cómics. Seguimos... Sí, la quisimos claro. incluir acá porque tiene mucho que ver con los cómics. Y que también es- habla de estos temas, de sí, posesiones, del posesión, demonio. exorcismo, del bien y el mal, la lucha eterna entre Dios y el diablo, entre Dios y Lucifer. Y es Constantine. ¿ya? Claro. La película de Keanu Reeves, que tiene adeptos y detractores, donde tenemos ahí a Keanu Reeves interpretando a John Constantine de la serie de cómics de Hellblazer, y en la cual nos narra la estrategia que empieza a plantear el agente Gabriel, que traiciona a la humanidad, que está aburrido de que Dios perdone a la humanidad así tan simple. Sure about this? Y No, y quiere sacar al papá del trabajo. Es que ese es que es se el acuerda punto. también de que Lucifer no le I'd like to gusta ask you a few questions. Claro, porque I know the circles you quiere ser travel el más in, malo de todos. the occult, Quiere- exorcisms. Easy there, Hero. romper ahí el paradigma de el status quo o la libertad que le tiene la humanidad. Y ahí se genera que este exorcista, John Constantine, conoce a una niña que su hermana murió en trágicas condiciones, supuestamente suicidada. Y ahí lo va descubriendo Constantine y va viendo que ella tiene mucha conexión como medium dentro de todo. Oye, ¿y Entonces, Constantine dentro de este mundo qué es? ¿Un ser humano? es un ser humano exorcista, tiene Ah, ya. conexión. Ahora, ¿por qué tiene conexión? Cuando joven también tuvo visiones y él incluso se suicida. Se suicida y se corta y todo, y supuestamente eso lo hace merecedor de ir al infierno. Es que esa es Pero la- afortunadamente se salva y se dedica a mandar a los demonios descarriados de vuelta al infierno. Y a echar a perder, obviamente, el plan de Lucifer de tentar a la humanidad. Y por eso dicen que la única persona, dentro de la historia del cómic, la única persona que el diablo en persona va a venir a reclamar buscarlo su a él, alma es a él. es a A John Keanu- a Constantine, Keanu Reeves. que lo utiliza como A lo utiliza Keanu. como parte de la trama y todo. Así que esta película con detractores y gente que le gusta, en realidad es una buena película que nos llevó la historia del exorcista de los cómics, John Constantine. Me gusta más la serie, he de decirlo, pero la película no la encuentro mala. La encuentro bastante aceptable, pero la serie me gusta más. Además que el actor que lo representa en la serie, que está saliendo actualmente en Legend of Tomorrow, es bastante más Constantine para sus Más cosas. parecido al Lamentable que hayan cómic. suspendido después de la primera temporada de la serie, porque era bastante buena Se y dice nombraba a las se brujas dice de que Chile. lo van a meter de lleno en Legends. O sea, el Ya salió, personaje- ya lo metieron No, de no, lleno. pero me refiero a que va a salir como personaje recurrente Ya- y ya salió va desde la a temporada profundizar sus historias dentro de esas. Sí, desde la temporada pasada que está recurrente. Salió en unos capítulos de Arrow y después ya la temporada pasada sale recurrente en Legend y es parte fundamental de la nueva temporada de Legend of Tomorrow, que Claro, tiene que sí. ver con las cosas mágicas.
Y, No, yo encuentro que está bien sí. contada. Volviendo a la película Constantine, encuentro que está bien contada la leyenda de Constantine como personaje, como sacado del cómic. Esto de las guerras entre el diablo y los ángeles, por las almas, la conquista de las almas. Eso es como lo más interesante de la película. Tiene partes flojas, como por ejemplo Shia LaBeouf, ahí como un supuesto ayudante que sí. no sirve para nada. Claro, pero Se muere, pues. Se que muere, algo- pues, para es eso algo es. bueno. Como que no quisieron poner un negrito y lo pusieron a él. Flavio Briones nos dice que la historia que inspira a Emily Rose está documentada y es un caso de esquizofrenia no tratada, porque la familia rechazó el tratamiento. Por eso tiene toda esta relevancia y la parte de plantear la película como el juicio a la familia y al padre que evitaron que Emily Rose siguiera tomando las pastillas. Mucha gente dice que Emily Rose tenía delirios mesiánicos o delirios religiosos por un problema de esquizofrenia y que efectivamente al no tratarse se genera este problema de visiones. Hay gente que cae, el tema del delirio mesiánico está estudiado psicológicamente, no es menor. ¿Qué más? ¿Tenemos más comentarios o no en la red, chicos? ¿No? No, eso son los comentarios. Perfecto, ya. Así que luego de Constantine tenemos una pequeña película que se llama Devil, La reunión del diablo, donde una historia de M. Night Shyamalan, Hablando dirigida todo chico por está de moda ahí. John Eric Dole, nos muestra la historia. Esta es una historia bien cortita donde nos muestra un grupo que se reúne en un ascensor y nos va mostrando los pecados que tiene cada uno y donde el demonio ha poseído a una persona y lo hace ir confesando y lo hace hacer pagar por sus pecados. Es una interesante película que la quisimos Mencionar. traer también, que se llama La reunión del diablo o Devil. O sea, si se suben a un ascensor del metro con 5 personas, vayan Preocúpense. pensándolo, preocúpese. Sobre todo si va el señor Shyamalan ahí. Claro, en el- Chamayalan con un carrito Shyamalan. de la apertura. Sergio nos dice que parejita, que es media mala, que Puede es muy ser, plana, puede ser. que es muy plana. Está ahí en los comentarios. Así es. Después tenemos una película del 2011 llamada El Rito. Sí, El Rito. La gran gracia que tiene es Anthony Hopkins como el padre Lucas. Y nos muestra la Bueno, historia gran de actuación, un sí. cura que está también con un conflicto religioso. Ya cansado de los sí. exorcismos. Pero sí, No, el padre jovencito. joven. El jovencito está en un conflicto religioso. Ah, De sí, hecho, tiene está a razón. punto Es de que está renunciar. en su vocación. Ese Sí, es el asunto. está a Sí. punto de renunciar por problema de fe cuando lo mandan a ver unas reuniones de exorcistas dirigidas por el padre Lucas, que es Anthony Hopkins, y obviamente lo llevan a replantearse sus creencias. También hay muchas cosas que tienen de esta historia, que a pesar de ser una historia ficticia, dicen que utiliza casos reales para construir la historia. Así que, y todo la parte estructural de cómo trata el exorcismo la Iglesia Católica. Así que está inspirada en hechos Claro. reales. Sí. O sea, de hecho, el tráiler me acuerdo, parte indicando como que la iglesia se abre al tema de los exorcismos e invita a especie como de gente a participar de pseudas cátedras. O como un ¿De dónde se curso. trata? Como una Era especie un de curso, pero de qué es lo que se trata. o Es sea, como la Universidad Abierta del Vaticano te invita a entrar al curso de exorcismo. Claro, más o menos una cosa así. Ahora, la historia, en la parte donde muere el Anthony Hopkins, ahí el personaje, es como fuerte también. Es cruda, porque aparte, o sea, pierde la cabeza, está desnudo y no, es mala. Así. Sí, termina poseído por poseído el por el demonio mente, o sea, Baal, una después- de las entidades de Legión. Que fue como la última que lo logró eliminar. Era Sí. como el general de El general de los pero demonios. pues no como el nuestro. No es general. No nuestro general. Claro. ¿Qué más tenemos? El 2012 tenemos La Posesión de Sí, Ole esto Bornetan. vamos a contarla bien cortita. ¿Cuál es la gracia? Que principalmente las películas de posesión y exorcismo están enfocadas en la religión cristiana o católica, más específicamente por ser la gran gama. En este caso estamos hablando, en La Posesión, nos narra la historia de una posesión hecha por un demonio de la cultura judía, que es un dibu, que está en una caja y que también genera estas posesiones. Por eso la quisimos nombrar, es bastante interesante y tiene la presencia de... déjenme acordarme del actor de Negan, está dentro, Jeffrey Dean Morgan, se me había ido el nombre. Negan es parte de esta película, así que eso es lo más relevante que tiene La Posesión. Claro. Después tenemos The Taking of Deborah Logan del 2014. Sí, de Adam Sí. Robitel,
La gran gracia que tiene es que nos vuelve a poner en el tapete que hay muchas cosas de posesiones o de cultos satánicos que tienen que ver con enfermedades mentales. Aquí es un estudio que se hace de los enfermos de Alzheimer. Mis hijos. Y la gran gracia que tienen, que la escena de Deborah Logan la pueden buscar en internet, la vamos a tener también en la página de Monjes Fanáticos, que se la recordamos, donde va a venir todo esta este es la resumen. banda. www.monjesfanáticos.com, donde aparece la tipa comiéndose casi como una serpiente a una niña para Ya poseerla. me acordé. Esa es una escena muy notable de esta película y por eso también quisimos destacarla, que tiene dentro de estas posesiones. Posesiones, ya saben, ya. ¿Cuál más los del año 2014? Otra peliculita. Nuevamente Scott Derrickson nos trae Deliver Us From Evil. Es una película con un mediano, pero trae la gracia que mezcla la acción policial con un cura. Un cura se dedica con un policía a buscar personajes que están posesos. Y los dos deben exorcizar a un demonio de un hombre que trae el demonio desde Irak. El único sobreviviente y todo. Así que, y mezcla un poquitito, esta es la más de acción dentro de las que presentamos. Se aleja un poquitito de la gama del terror, mostrándonos una película más de acción. Demonio Saddam. Más o menos, claro. A bajar la baja. La baja la mayera. Y tenemos una que se estrenó incluso en Netflix también, que ha dado mucho que hablar porque se sostiene en un caso real en España. Sí, el caso Vallecas. Ya lo habíamos nombrado en nuestro especial de Abril del Terror, Sí. pero como está dentro de esta Un misma gama Una de las esperadas del año 2017. del fue. año 2017, Sí. se llama Verónica, de Paco Plaza, y está basado en un caso que tiene respaldo judicial real de la Policía de Madrid, que es el caso Vallecas, que ellos documentan dentro de su informe policial que con más testigos, muchos testigos de la policía, presenciaron fenómenos paranormales. Y tiene que ver con la historia de una niña, está un poco ambientada, tiene mucha. Esta es una película muy entretenida y muy buena y que se la recomiendo en Netflix. Está ambientada en el juego de una ouija que tiene mucho que ver con las Sin posesiones de la spoiler, ouija. sin spoiler. Esa que puedes comprar en el Sí, supermercado. tiene de la ouija que aparece en el supermercado, así que O de la aplicación Ouija. o de la aplicación Ouija. ¿Cierto, Sergio? Ouija, Está ahí en el Ouija. público. Saludamos a Samita Ramírez y a Berioska Carreño, que han estado ahí pendientes del programa. Bueno, para contarles solo la historia, porque esta quiero que la vean. Esta no es tan antigua, así que quiero que la vean. Parte con las tres niñas jugando durante un eclipse con una ouija en España. ¿Por Y qué? ahí ¿Por se qué? produce la apertura para un espíritu que va a acosar a Verónica y su familia. O sea, No les voy a contar más porque Pudiendo quiero que la vean. estar escuchando a los monjes, tienen que ir a una ouija. Pues, puras tonteras. pues. Porque es como ir a Google. Po. O sea, no tenían a lo mejor un celular, tenían la Ouija, oye, ¿cómo va a estar el clima mañana? y se le No, pues, Se le me fue, embarraron. Sí, ese es el tema. Pinku León nos dice que Deliver Us From Evil y La Posesión son de sus favoritas. Eric Bana se las manda. Juan Márquez nos dice, es muy buena Verónica, justo la vi ayer. Gabriel Lagos dice, Verónica la vi y es muy buena. Mira Pinku tú. también nos dice que escuchemos el último live de Millennium Live. En España hablaron de un tipo que estuvo con la chica que murió haciendo la ouija. Lo vamos Sí. a escuchar para Es documentar. que de hecho las notas del policía que tomó declaración y que estuvo en la casa de esta niña son las que inspiran un poco la película y que van relatando los hechos que se narran ahí. Porque es el primer caso documentado en España, al menos, de la policía de un caso de posesión. Así que por eso fue tan causó tanta revuelo en Madrid, que fue el lugar donde ocurrió. Así que, bueno. Y tenemos una última película que está hecha en Chile. Chile. No. Chile. Tenemos Puede ser muy buena o puede Se ser llama muy mala. Contra el Demonio. La quisimos incluir solo porque para que todos los amigos que quieran después verla, no se ha estrenado comercialmente, está hecha para octubre, para ser un poco nacionalista, Ojalá. y dicen que es bastante más o menos nomás, pero la vamos a dejar ahí para que la puedan ver. Es una recomendación de lo que se viene. Las películas de terror en Chile no han tenido tan muy buen recibimiento, hemos conversado en algún minuto. Son catalogadas muy de clase B, pero Contra el Demonio, además que el director, no lo vamos a crucificar en esta ocasión, pero sus películas anteriores no son muy
muy docta en este sentido. Él está en otra gama de José Miguel Zúñiga. Está enfocada en películas de comedia, más relacionado con la gente del Club de la Comedia, y nos va a presentar ahora en octubre del 2018 una película que se llama Contra el Demonio y que quiere llevarnos el tema de las posesiones y de los exorcismos a una película chilena. Se la vamos a dejar como último puntito por si algún minuto la quieren ver, pero solo como comentario, como solo parte de apoyo al cine local, porque en realidad, comparada con las otras películas que traemos a la gama, es bastante menor ahí la posibilidad que tiene. ¿Será mejor que Sangre Eterna? Veremos. Esperemos. Se estrenará el 25 Esperemos. de octubre, así que ahí vamos a ver cómo se recibe, cómo Esperemos la hacer toma la gente. el review para que, digamos, no vayan o si vayan a verla al cine. Oye, idea mía, alguna pregunta. ¿Alguien sabrá si existe alguna teleserie nocturna de todas estas que han dado en Chilito? ¿Con Bastián Bodenhofer? Claro, con algo relacionado como esto. No, había una que dieron el año pasado, el antepasado, por ahí, que tenía una posesión. Sí, Ah, así que... Mira tú. sí, Por eso había- tenía ese recuerdo. usó bastante vago. y tuvo una buena recepción, así que parece que era bastante interesante. Yo personalmente no la Alguien vi. te mira. Nos pregunta uno de... No sé cuál será. No, Bueno, no sé. Gabriel Lagos dice, Tampoco. ¿por qué ¡pip! Un director de comedia hace películas de terror? Bueno, amigo, pero Gabriel, si todo el mundo tiene posibilidad de Puede querer probar, ensayar en otros ensayar en otros aspectos, querer aspectos, así innovar que- un poco, a lo mejor lo que quiere es probar en otras áreas Sí, que a lo mejor le resulten mejor que la comedia. Gaudi, además de comentar en un programa, es bailarín nocturno, entonces... De tople. Claro. ¿En Tengo serio? súper buena coordinación. No, sobre todo tiene buen físico. Sí, así que si lo quiere contratar para despedir no hay problema. Para cumpleaños de niño también, Y exorcismo. y eso sí. Y Pinku, Él también, hace el demonio. sí, Pinku también nos dice que el 2010 había una nocturna de vampiros en Chile. ¡Uy! que- Sí, esa me acordé. Era mala. Y la gran pregunta que tenemos de icónico es, ¿ustedes creen en las posesiones? Buena pregunta para finalizar el episodio. Esperemos que estas películas de terror lo hayan ambientado, vean las clásicas, las que ya les comentamos, sobre todo las 3 o 4 primeras, son una maravilla del cine de terror y dan pie a muchas otras cosas. El bebé de Rosemary, El exorcismo, La profecía, Evil Dead y algunas otras que nombramos. Sí, ya. El caso de Rápidamente, Emily la Rose. favorita de todas las que mencionamos, Gaudí, El exorcista. el exorcista. Me quedo con la misma, sí. Ya, yo con Evil Dead, me encanta. ¿Sí? El gore, mucha sangre, sí. El Necronomicon, así, el Lovecraft, amor. El negrito. El Necronomicon. El negro buena onda. Negro comilón, listo. Felipe Tapia nos dice que todas las de Nicolás López pasaron a ser de terror ahora. Después de las acusaciones, sí. Nadie pero las quiere ver, todos se asustan. Sí. Ay, bueno. Pero la pregunta, ¿creen en las posesiones para cerrar este programa de hoy día? Uf, difícil. Difícil creer, ¿ah? Porque- Difícil, y ya que estamos en Chile, donde la mentalidad de la gente del campo Sí, cree mucho en las estos mitos, posesiones, cree mucho en este tipo de mitos, y por lo tanto, yo personalmente me encuentro mi timota. Como que hay momentos en que no creo y hay momentos en que sí creo. ¿Usted Mira. que es más creyente de Don Delagüe? Yo sí creo que el tema del bien y el mal existe. Incluso la misma persona no tiene por qué ser poseída para ser malvada. Pero de que hay cosas raras que no se pueden explicar a ciencia cierta, sí las hay. Y eso es lo que a mí en cierto modo me trae un poco de temor ahí, de que esto de las posesiones sea algo que puede ocurrir. Yo principalmente no creo mucho, creo que tienen muchos componentes psicológicos. Como película me encantan, el concepto también, pero no creo mucho. Pero como no puedo ser absolutista, porque no, cuando uno no puede probar lo contrario también, Es que está el y tema, hay ¿no? gente que ¿cómo? ¿Cierto? Mala leche. Así que como hay gente que tiene que cree bastante en eso, siempre queda ahí un ápice de duda de que algo pudiera ocurrir. Pero yo principalmente no. No, está bien. Pero Así me es. encantan las películas de terror y creo que estas historias fantasiosas que, les insisto, no son diabólicas, sino que normalmente nos va a mostrar cómo el bien logra triunfar siempre sobre Y el que mal. utiliza nuestros miedos profundos, sobre todo en temas de niños, que es donde nos inculca la religión y lo bueno y lo malo en la vida. Así que está bien. Por ende,
Por último, los saludos finales para rematar ahí nuestro episodio y recomendarles a todos los chicos que nos están oyendo en la página de monjesfanáticos.com, donde ya aparece el artículo con estas películas y más que van a estar saliendo durante la semana. Un saludo a todos nuestros oyentes nacionales y también internacionales. Sí. Sí, a la gente de México, Colombia, Argentina que nos han mandado saludos, muchas gracias por escucharnos. Sí, tenemos Y- también recomendaciones que Y nos han pedido de temas. Por supuesto a nuestro patrocinador y amigo Fabián Vallejos también. Un saludo que, para ti, Fabián. Sí. que aprovechamos Sin que ti no se podemos seguir transmitiendo estas cosas. que aprovechamos Así que que se gracias. suma, así que esperemos que le haya gustado. Y todos los temas que nos quieran sugerir a monjesfanáticos@gmail.com. Ya tenemos uno en carpeta que nos pidieron también, así que Sí. Gerardo Becerra de México nos pidió. Dice Leiji Matsumoto, Matsumoto, sí, que hablemos no- de Matsumoto, en especial Harlock, el Capitán Harlock. sí, Galaxy Express 999, Claro. Ground Frontier, Aquí Submarine. me parece que se llama Remline, algo así creo que se llama. Ahí la vamos, versión. vamos a contarlo cuando comentarlo, toque cuando este logremos. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. A Felipe Tapia, Fabián Vallejos, Pinku, Gabriel Lago, Flavio Briones, Berioska Carreño, Samita Ramírez, Juan Márquez, y espero que no se me haya ido ninguno, así que muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo, Bye bye. hasta, Bye, bye. El, próximo episodio. de Monjes Y Fanáticos. no olviden sus oraciones si son creyentes. Hasta la próxima. Chao, chao. De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagún. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos.